Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hola, qué gusto acompañarlos. Y sí, hoy tenemos una misión que toca una fibra extremadamente sensible para todos. Totalmente. Vamos a decodificar uno de los fenómenos más dolorosos y, digamos, complejos de la experiencia humana, que es la crisis y la ruptura de pareja. Y para hacerlo, nos vamos a sumergir en un material fascinante. Así es, tenemos sobre la mesa dos documentos sumamente detallados, elaborados por el doctor Elimeluna Lizarazo. Y lo interesante aquí es que el autor analiza la ruptura relacional, pero no desde la opinión pasajera. Claro, no es el típico consejo de revista. Exacto, no es eso. Lo hace a través del lente clínico de 4 gigantes de la psicología basada en evidencia. Hablamos de la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotivo-conductual, la terapia familiar sistémica y la terapia basada en procesos. O sea, básicamente tenemos en nuestras manos ciencia pura y dura sobre los engranajes del amor y el desamor. Es increíble. Y el contexto que nos dan estas fuentes es vital para quienes nos escuchan hoy, porque nos obliga a cambiar completamente la forma en que percibimos el conflicto amoroso. ¿En qué sentido? Porque siempre pensamos que es solo una pelea y ya. Bueno, la investigación contemporánea subraya algo alarmante. El malestar de pareja no es un simple desacuerdo doméstico que se queda, digamos, aislado entre 2 personas dentro de 4 paredes. El distrés relacional está científicamente entrelazado con nuestra salud global. ¡Wow! O sea, afecta el cuerpo, la mente, todo. Todo. Hablamos de vínculos directos con trastornos severos del estado de ánimo, picos incapacitantes de ansiedad e incluso aumentos en la ideación suicida. Impacta la biología humana a un nivel muy profundo. Es fuertísimo eso. Lo es. Por eso la misión de nuestro análisis de hoy es entender los mecanismos ocultos detrás de este colapso emocional. Y, lo que resulta más esperanzador, explorar cómo los métodos de reparación validados por la ciencia pueden realmente transformar y salvar los vínculos antes de que sea demasiado tarde. Bien, vamos a desglosar esto. Porque el primer hallazgo que rompe esquemas en los documentos del doctor Luna Lizarazo tiene que ver con la anatomía misma de la ruptura. Ajá, el famoso mito de la explosión. Exactamente. Existe este mito cultural, muy alimentado por el cine, las series, de que las relaciones explotan de la noche a la mañana. La típica escena donde un día todo parece perfecto, hay una gran pelea dramática bajo la lluvia y al siguiente todo se derrumba. Y la ciencia nos dibuja un panorama completamente distinto. Las rupturas casi nunca son eventos repentinos. Son en realidad procesos acumulativos de erosión lenta y constante. Es como el agua goteando sobre una piedra durante años. Y aquí es donde entra la primera gran perspectiva de nuestro análisis, la TCC o terapia cognitivo-conductual. Esa metáfora del goteo es perfecta para entender la TCC. Desde este enfoque, el deterioro de un vínculo se lee casi como una fórmula matemática, o si prefieren, como un balance contable que mes a mes va entrando en números rojos. Una cuenta bancaria emocional en quiebra, tal cual. Lo que ocurre en el día a día es un desequilibrio crónico. Por un lado, la relación sufre una sequía de refuerzos positivos. Empiezan a faltar esos pequeños momentos de aprecio, la validación cotidiana, el simple acto de escuchar con interés genuino. Y me imagino que por otro lado sobran las cosas negativas. Para empeorar el panorama, hay un exceso abrumador de conductas aversivas. El afecto negativo asume el control del hogar, manifestándose como ira constante, hostilidad y una decepción palpable. Y el texto señala que esto ni siquiera requiere grandes gritos para ser destructivo, ¿verdad? No, para nada. Se materializa en la crítica generalizada de la personalidad del otro, en una actitud defensiva perpetua y, ojo con esto, el jinete del apocalipsis más letal de todos, el desprecio, que es básicamente mirar a la otra persona con un sentido de superioridad. Es como si la cuenta bancaria emocional estuviera en una bancarrota absoluta, donde cada interacción es un retiro de fondos y nadie está haciendo depósitos. Una dinámica súper desgastante. Pero, a ver,
Me imagino que los científicos y terapeutas no solo adivinan esto viendo a dos personas sentadas en un sofá. ¿Cómo miden exactamente que esa cuenta bancaria emocional está en ceros y que el desprecio ha tomado el control? Ahí es donde la psicología clínica abandona la teoría y se vuelve hiperprecisa. Las fuentes detallan que los especialistas no operan a ciegas, utilizan herramientas de evaluación formidables. Una de ellas es la escala DAS. DAS, para medir el ajuste diádico, si no me equivoco. Exactamente. Y sin entrar en el argot académico pesado, imaginemos que esta escala es como un termómetro de alta precisión que evalúa matemáticamente cuánta satisfacción, cohesión y consenso real existe bajo la superficie de la relación. Un termómetro del clima emocional de la casa. Otra herramienta fascinante es el inventario de comunicación primaria, o PSI. Pensemos en el PSI como un escáner de resonancia magnética para el diálogo. Me encanta esa analogía. ¿Qué detecta ese escáner? Detecta dónde exactamente se rompe la escucha activa y, sobre todo, identifica la presencia del temido sesgo de negatividad. Este sesgo ocurre cuando la percepción está tan dañada que un miembro de la pareja interpreta absolutamente todo lo que hace el otro, incluso un simple suspiro de cansancio o una pregunta neutral, como un ataque directo o una declaración de guerra. Ese sesgo de negatividad, el interpretar un simple suspiro como una ofensa imperdonable, nos sirve de puente perfecto hacia una dimensión diferente en este análisis. Sí, porque ahí la conducta ya no es el único problema. Claro, porque de pronto ya no estamos hablando solo de lo que hace una persona, sino de lo que la otra asume o imagina que significa esa acción. Y el texto aborda esto magistralmente al pasar a la terapia racional emotiva conductual, la famosa TREC, desarrollada por Albert Ellis. Un cambio de paradigma interesantísimo. Total. Este enfoque propone que la causa principal del sufrimiento relacional no es la conducta de la pareja en sí misma. El verdadero veneno radica en el sistema de creencias irracionales con el que filtramos esa conducta. Los famosos dogmas internos. El doctor Luna Lizarazo hace un énfasis tremendo en el peligro de las demandas absolutistas, esos gigantescos deberías que arrastramos. Pensamientos dogmáticos como, mi pareja siempre debería saber lo que necesito sin que yo tenga que articular una sola palabra. O la gran trampa de, si realmente nos amáramos, nunca deberíamos tener roces. Exacto. Lo cual es una receta para el desastre. Lo fascinante de esto es cómo la TREC desmonta la mecánica del conflicto a través de su modelo ABCD. Es una estructura brillante para entender nuestras propias reacciones. A ver, explícanos cómo funciona ese abecedario emocional. Pongamos un ejemplo clásico de la vida cotidiana para ilustrarlo. La A es el evento activador. Digamos que alguien prometió lavar los platos después de la cena y a la mañana siguiente la cocina sigue siendo un desastre. Un clásico que ha iniciado miles de guerras mundiales en las casas. Así es. La inmensa mayoría de la gente asume que esa A causa directamente la C, que es la consecuencia emocional y conductual. En este caso, una furia descontrolada y una mañana llena de portazos. Claro, platos sucios igual a gritos. Suena lógico. Pero el modelo revela que el verdadero culpable se esconde en el medio. La B, que es nuestro sistema de creencias. Si frente a los platos sucios, la creencia subyacente es, esto demuestra que no me respeta en absoluto, que mi tiempo no vale nada y que esta convivencia es una farsa, la consecuencia será lógicamente catastrófica. Y el documento menciona justo esos precursores del desastre, el catastrofismo y la baja tolerancia a la frustración. El pensar que unos platos sucios equivalen al fracaso inminente de la relación refleja una incapacidad tremenda para soportar la incomodidad inherente de convivir con otro ser humano imperfecto. Totalmente. Es una rigidez mental que asfixia el vínculo. Entonces, si el problema está en la letra B, en esas creencias exageradas e irracionales, ¿cómo interviene la terapia en el resto del alfabeto, del modelo? Interviene activando la D, que consiste en debatir y desafiar activamente esas creencias irracionales. El terapeuta ayuda a la persona a cuestionarse. ¿Es realmente cierto que unos platos sucios significan una falta absoluta de amor o simplemente significa que la otra persona estaba exhausta anoche? Se trata de buscar evidencia real, no suposiciones. Exacto. Al derribar el dogma, se llega a la E, que es el nuevo efecto cognitivo y emocional.
La persona puede seguir sintiendo molestia por el desorden, lo cual es 100% válido, pero ya no siente una desesperación destructiva. Cambia el volumen del enojo. Y los documentos nos regalan un caso clínico asombroso sobre el poder de este cambio. Hablan de intervenciones basadas en la TREC que han restaurado drásticamente los niveles de satisfacción en relaciones atravesadas por una infidelidad. Vaya, eso sí es un evento traumático mayor. Lo es. Y ojo, la terapia no borra el hecho doloroso, pero al desmontar creencias relacionales disfuncionales y reconstruir la percepción del evento, logran sanar heridas que parecían letales. Es esperanzador ver cómo modificar la narrativa interna puede transformar un dolor tan profundo. Sin embargo, me llama mucho la atención que las fuentes dan un giro radical en este punto. Dejamos de mirar la mente individual y pasamos a la terapia familiar sistémica. Aquí cambian las reglas del juego. Aquí se cambia de lente por completo. Se abandona la cacería de brujas de quién tiene la culpa o quién empezó, para observar el ecosistema entero. La relación deja de ser la suma de dos individuos y se entiende como una entidad propia, que se rige por reglas invisibles. Y la analogía que utiliza el texto es simplemente genial: el tango relacional. El concepto de este tango, o los bucles de retroalimentación, es el pilar de la sistémica. Nos advierte que en una crisis, la conducta de uno es casi siempre el gatillo automático que dispara la respuesta del otro. Es una danza. Una danza muy destructiva. La investigación subraya un patrón específico y tristemente común: el ciclo perseguidor-distanciador. Funciona como un engranaje perfecto. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, una persona experimenta una ansiedad profunda por la desconexión emocional, y su mecanismo de defensa es perseguir, criticar o exigir atención constante. La otra persona, frente a este tsunami de exigencia, se siente completamente asfixiada. Su mecanismo es distanciarse, levantar muros y encerrarse en sí misma. Y me imagino que eso solo empeora las cosas para el primero. Exacto. ¿Cuál es el resultado? Que al notar la distancia, el perseguidor siente más pánico y persigue con más fuerza, lo que lógicamente provoca que el distanciador corra aún más lejos. Es una coreografía trágica, y todos podemos imaginar la clásica escena. Alguien siguiendo a su pareja por el pasillo, exigiendo hablar de los sentimientos en ese preciso instante, mientras la otra persona de repente encuentra que las molduras del techo o la pantalla apagada del televisor son los objetos más interesantes del universo. Esa imagen es tal cual lo que ocurre. Es una danza rígida donde ambos sufren y donde la culpa no pertenece a ninguno individualmente, sino al bucle que han co-creado. Pero entiendo que la sistémica no se conforma con observar a la pareja aislada. Abre el mapa mucho más. Sí, va mucho más allá. Si conectamos esto con el panorama general de la historia familiar, la sistémica nos revela que muchas veces ese tango incluye a fantasmas que ni siquiera están presentes en la habitación. Fantasmas familiares. El documento profundiza en la triangulación, un fenómeno que ocurre cuando el nivel de tensión y conflicto entre dos personas es tan insoportable que, de manera inconsciente, arrastran a un tercero al ruedo para diluir la ansiedad. ¿Un tercero como quién? ¿Los hijos? Pueden ser los hijos pequeños, sí, o frecuentemente las familias de origen, como los suegros. Aquí es donde brillan herramientas de diagnóstico como los genogramas. Los especialistas construyen mapas visuales que rastrean patrones de apego, traumas y formas de manejar el conflicto a lo largo de 3 o más generaciones. 3 generaciones. Es muchísimo. Es que a menudo descubren que la pelea explosiva sobre el manejo del dinero de hoy es en realidad una copia exacta de las dinámicas no resueltas de los abuelos. El pasado sigue operando, intacto en el presente. Saber que el conflicto que se vive hoy en una sala de estar podría ser una herencia calcada de hace 3 generaciones es algo que te vuela la cabeza. Te obliga a mirarte con mucha más compasión. Te da una perspectiva mucho más amplia de por qué reaccionas como reaccionas. Y para romper esas cadenas, el análisis detalla técnicas prácticas de la sistémica que resultan genuinamente brillantes. El texto habla del reencuadre, o reframing en inglés. Una de mis partes favoritas. Básicamente, se toma una conducta que está etiquetada como puramente tóxica y se redefine para despertar la empatía perdida. Ponen el ejemplo de los celos. En lugar de permitir que la pareja siga gritándose frases como «eres un controlador obsesivo» o «estás perdiendo la razón», se reencuadra esa actitud como un miedo profundo,
paralizante y muy mal expresado, a perder el vínculo. De inmediato cambia toda la temperatura de la habitación. Ya no ves a un enemigo, ves a alguien aterrado. Y hay otra técnica que mencionan para quitar ese enemistad, ¿verdad? Otra técnica fascinante mencionada en el material es la externalización. Es un concepto muy liberador. Consiste en extirpar el problema de la identidad de las personas. O sea, separar quién eres de lo que está pasando. Exactamente. En la vida diaria las peleas suenan como tú eres el desordenado o tú eres la amargada. La externalización cambia esto invitando a la pareja a ver el conflicto o el desorden o la distancia como un monstruo externo. Se imaginan sentados juntos en el mismo lado de la mesa mirando al problema que está sentado enfrente. Ya no son enemigos disparándose entre sí. Son aliados que deben diseñar una estrategia conjunta para derrotar a ese actor ajeno que amenaza su hogar. Esta técnica reduce la culpa y la actitud defensiva prácticamente a cero. Me encanta esa idea de nosotros contra el problema, no nosotros contra nosotros. Pero siendo abogados del diablo por un segundo, suena muy bonito en teoría. ¿Qué dicen los datos fríos del texto sobre si la terapia sistémica realmente funciona en la práctica clínica? Los datos del Dr. Luna Lizarazo no dejan lugar a dudas. La evidencia es contundente, especialmente cuando las crisis relacionales se complican con situaciones severas como la depresión clínica de uno de los miembros. Que es algo muy común en crisis de pareja largas. En estos escenarios, la sistémica demuestra una eficacia abrumadoramente superior en comparación con la falta de tratamiento. En la investigación se citan tamaños de efecto enormes en la mejora de la sintomatología. Hay valores estadísticos que muestran mejorías altísimas. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Para ponerlo en perspectiva y sin perdernos en jerga estadística, en el mundo científico, lograr este nivel de cambio es como encontrar un tratamiento que casi garantiza aliviar un dolor crónico severo. No estamos hablando de que las parejas simplemente discutan un poco menos. Estamos hablando de cambios de vida radicales. Estamos hablando de personas al borde del divorcio, hundidas en la desesperanza, que logran reconectarse profundamente, mejorando no solo la calidad de su matrimonio, sino su salud mental individual. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque después de explorar la precisión de las conductas en la TCC, la reestructuración de creencias en la TREC y la danza multigeneracional de la sistémica, las fuentes nos impulsan hacia la vanguardia de la psicología clínica, la terapia basada en procesos o PBT. El modelo más innovador del documento, sin duda. Y lo que plantea la PBT es casi una declaración de rebeldía. Propone dejar atrás los manuales rígidos, los protocolos inflexibles y las etiquetas diagnósticas de caja cerrada, para centrarse en observar los procesos de adaptación en tiempo real, justo en el instante en que dos personas están interactuando. La PBT representa un salto evolutivo fascinante en el campo terapéutico. El documento nos introduce a su núcleo conceptual, el metamodelo evolutivo extendido. Suena a ciencia ficción, la verdad. Puede sonar intimidante, pero en esencia nos pide observar la relación de pareja aplicando los mismos principios que la biología usa para entender la evolución de las especies en la naturaleza. Biología evolutiva aplicada al matrimonio. Así es. La premisa central es que gran parte del sufrimiento y la rigidez relacional provienen de una falta de adaptación al entorno. Las relaciones humanas cambian constantemente. Llegan nuevos trabajos, nacen hijos, hay problemas de salud, envejecemos. Y si no te adaptas, te extingues. Si la pareja no tiene flexibilidad psicológica para adaptarse a ese nuevo contexto, se extingue, igual que una especie que no se adapta a un cambio climático. Para evitarlo, se utiliza un principio vital llamado variación, selección y retención. Para quienes no somos biólogos evolutivos analizando especies, ¿cómo se ve ese modelo de variación, selección y retención un martes por la noche en la casa de una pareja en crisis? Se ve de una manera muy dinámica y experimental. Primero, se introduce la variación. Esto implica inyectar deliberadamente conductas completamente nuevas, pequeños núcleos de acción en la rutina diaria. O sea, hacer algo diferente a lo que siempre haces. Puede ser proponer un ejercicio de atención plena juntos o usar una técnica de comunicación no violenta ante una queja menor. Se introduce la novedad para agitar el sistema estancado. Romper el guión, por así decirlo. ¿Y luego? Luego viene la selección, que requiere observación atenta.
La pareja debe notar conscientemente cuáles de esas nuevas variaciones realmente redujeron la fricción y generaron un momento de paz o conexión en ese contexto específico. Quedarse con lo que sí funciona. Finalmente, la retención es el esfuerzo deliberado de practicar y repetir esa conducta útil hasta que desplace a los viejos hábitos tóxicos y se convierta en la nueva normalidad. Evolucionan sus hábitos juntos. Y dentro de este marco de evolución constante, hay una joya particular que los textos resaltan de una forma bellísima. Se trata del manejo de la vulnerabilidad o el cambio en la temperatura de las emociones. La PBT insiste de manera categórica en la necesidad de transformar lo que denominan emociones duras en emociones blandas. Un concepto precioso y muy sanador. Las emociones duras son aquellas ligadas al instinto de poder, al control y la autoprotección. Hablamos de la furia, el resentimiento, el tono cortante, la postura defensiva. Son básicamente una armadura pesada. Y pesan muchísimo. El objetivo de la terapia es lograr que las personas tengan el valor de soltar esa armadura para permitir que afloren las emociones blandas. El miedo a la pérdida, la tristeza pura, la incertidumbre. Y este tránsito de la armadura dura a la emoción blanda es el requisito biológico indispensable para la sanación real. Cuando el enfado protector disminuye, la dinámica cambia por completo. Es que el enojo aleja, la tristeza acerca. Exacto. Una relación no se salva gritando desde una trinchera, no me importa en absoluto lo que decidas hacer. Se salva cuando alguien tiene la inmensa valentía de bajar el arma, mostrar la herida y decir en voz baja, estoy aterrorizado de que nos estemos perdiendo y no sé cómo detenerlo. Qué fuerte es eso. Qué difícil, pero qué transformador. Los datos muestran que las parejas capaces de realizar este acto de transparencia emocional extrema presentan mejoras muy superiores y mucho más duraderas en sus niveles de satisfacción íntima. Entonces, después de este recorrido exhaustivo, ¿qué significa todo esto en realidad? Hemos hablado de cuentas bancarias emocionales, del peligro de los dogmas y los deberías, de tangos heredados de los abuelos y de biología evolutiva aplicada al día a día. Ha sido un viaje bastante denso. Pero para las personas que nos acompañan hoy, que quizás están atravesando una tormenta que parece no tener fin, la gran pregunta es, ¿realmente funciona buscar esta ayuda basada en ciencia? ¿Vale la pena el esfuerzo emocional y la inversión de tiempo en estos mecanismos de reparación? Las investigaciones recopiladas nos invitan a un optimismo fundamentado. Los niveles de eficacia reportados por la ciencia clínica son, honestamente, extraordinarios. Las métricas de éxito general muestran que entre un 70 y un 80% de las parejas que se someten a este tipo de intervenciones estructuradas experimentan un progreso innegable y palpable. Eso es una mayoría aplastante frente a quienes intentan sobrevivir solos. Sí, y aún más relevante es la sostenibilidad de este esfuerzo. La mitad de esas parejas mantienen una convivencia estable y profundamente mejorada por 5 años o más después de la intervención. No es solo un parche temporal, es un cambio de estructura. Documentos técnicos refieren, por ejemplo, modelos que logran explicar y predecir una porción masiva, cerca de un 38%, de los factores que construyen la intimidad real en un matrimonio. La conclusión de los expertos es unánime. Buscar ayuda de forma temprana no solo rescata a la pareja del naufragio, sino que protege a la familia. Levanta un escudo protector invaluable para resguardar la salud mental y emocional de todos los involucrados, incluyendo a los hijos. Y es justo en medio de este análisis de resultados donde llegamos al momento de mayor claridad, el gran hallazgo que corona esta investigación clínica. Los textos destruyen por completo el mito más persistente sobre el felices por siempre. El éxito de un proyecto de vida en común a largo plazo no se define por la ausencia de fricción. ¡Para nada! Las parejas que logran envejecer juntas y felices también pelean, también atraviesan crisis, también sienten frustración extrema y cometen errores. Ese es el mayor alivio que nos da la ciencia hoy. El indicador más robusto de que un vínculo va a perdurar y florecer no es cuántas discusiones logran evitar. El verdadero secreto reside en lo que la literatura llama la capacidad de reparación. Reparación. Esa es la palabra mágica. Esa habilidad para navegar el caos emocional, tolerar la tormenta y una vez que la ola de enojo empieza a ceder, acercarse genuinamente al otro.
volver a mostrar esa vulnerabilidad blanda de la que hablábamos, extender una bandera blanca y reparar el daño causado por los desencuentros cotidianos. Qué belleza de concepto. El triunfo relacional no radica en ser de acero y nunca romperse, radica en la maestría, la ternura y la humildad con la que ambas partes deciden volver a unir los pedazos. Es un cambio de paradigma monumental que nos quita un peso de encima inmenso. Haciendo un recuento ágil de la cartografía que hemos trazado hoy, gracias a los documentos del Dr. Luna Lizarazo, iniciamos entendiendo la matemática fría pero certera de nuestros intercambios diarios y el peso del desprecio con la TCC. Así es, los depósitos y retiros. Luego avanzamos hacia la TREC para demoler esas exigencias absolutas y esos deberías totalitarios que nos sabotean. La letra B de nuestras creencias. Después, la sistémica nos hizo retroceder 3 generaciones, dibujando genogramas para comprender que, a veces, bailamos un tango que no inventamos nosotros y aprendimos a externalizar al monstruo. Nosotros contra el problema. Y finalmente, la PBT nos recordó la urgencia de ser flexibles ante los cambios de la vida y el poder transformador de abandonar la armadura de la ira defensiva para abrazar la vulnerabilidad de las emociones blandas. Y este destilado de conocimiento clínico no está reservado para los consultorios, es oro puro, herramientas prácticas para quienes nos escuchan hoy. Entender a fondo estos 4 pilares nos otorga el poder de ser los arquitectos conscientes de nuestras propias interacciones. Nos devuelve el control, de alguna forma. Totalmente. Nos invita a dar un paso atrás y observar nuestros bucles destructivos sin juzgarlos, a atrapar un pensamiento catastrofista en el aire justo antes de que arruine una cena de aniversario, y a cultivar la inmensa valentía de poner las armas del ego para expresar un dolor legítimo desde una honestidad suave y desarmada. Esto, sin lugar a dudas, plantea una pregunta importante. Una pregunta que me gustaría dejar resonando para nuestra audiencia mientras concluimos este análisis detallado. Si los datos científicos y las observaciones clínicas de años demuestran que la solidez inquebrantable de una relación humana depende casi en su totalidad de cómo decidimos reparar el daño después de una tempestad emocional y no de la fantasía infantil de evitar el conflicto a toda costa. ¿Qué pasaría si el hábito más tóxico y destructivo en nuestra cultura amorosa fuera paradójicamente nuestra búsqueda obsesiva y agotadora de la armonía perfecta? Es una reflexión profunda. ¿Qué tal si es exactamente ahí, en las inevitables grietas del día a día y en el esfuerzo torpe, doloroso pero absolutamente innegociable y sincero de volver a pegarlas con cuidado, donde realmente se forje el amor más resistente, real e inquebrantable de todos? Hermoso cierre. Ha sido un privilegio enorme desentrañar esta información y acompañar a nuestra audiencia en esta inmersión profunda. Mantengan siempre los ojos bien abiertos y una curiosidad infinita. Hasta la próxima exploración. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel. Este contenido fue creado con la ayuda de la inteligencia artificial Notebook LM, a partir de un texto original de Elimel Luna Lizarazo y bajo su guía y supervisión. Tecnología y corazón, al servicio del bienestar emocional.